Here is Paul's inspired definition Y aquí of saving faith. tenemos la definición inspirada de Pablo de lo que es la fe salvífica. Aquí se nos explica qué significa tener una fe genuina en Jesucristo. Aquí tenemos una explicación maravillosa que está en todo el capítulo y tiene algunas dificultades, algunas cosas un poco difíciles en ella, porque hay muchas cosas que se nos dicen. Pero aquí tenemos primero que nada el contexto a este enunciado, lo cual nos es útil para poder entender lo que se está diciendo aquí. Este es mi primer encabezado. El camino erróneo a Dios. Pablo comienza con lo siguiente, allí en el primer versículo del capítulo, donde dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él desea que sus compatriotas sean salvos. Él siempre les predica antes de predicarle a los gentiles en toda ciudad, en todo pueblo a donde él va. Cuando él está de misión predicando el evangelio, siempre va a las sinagogas, siempre se dirige a los judíos primero, porque tiene tanto deseo de que sean salvos. Y después de esto, él frecuentemente, cuando es rechazado, él entonces va a los gentiles, a la población gentil. Y el versículo 2: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Él está preocupado por ellos porque son un pueblo sumamente religioso y deberían entender el camino a la salvación, el camino a buscar el perdón de Dios, la forma en que somos perdonados. Tenían que entender, porque tienen todo el Antiguo Testamento, todas esas partes de la Escritura, y entonces claramente tendrían que entender que Dios obra por la gracia, es decir, Él salva, Él cambia una vida, la vida de las personas, y acepta a las personas que vienen a Él dependientes de su misericordia y de su perdón libre y gratuito, sin ni siquiera imaginar que son aceptables a Dios, sin aceptar de que son lo suficientemente buenos para Él. Dios obra por la gracia. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Todos los rituales dados a ellos, las ceremonias en su alabanza, todos esos sacrificios, y esos sacrificios no eran eficaces, no hacían nada, sino simplemente eran símbolos. Y les enseñaban a las personas que alguien tenía que pagar un precio para la salvación. Un gran descendiente de Abraham, un Salvador un día vendría y él pagaría el precio. Y entre tanto, uno debía confiar en la misericordia de Dios, ya que Dios proveería una forma de cancelar o de lidiar con todos los pecados y perdonarte libremente, pero tienes que venir reconociendo que eres alguien que solamente suplicas perdón y que le pides vida a Dios y que toque tu vida, que te cambie. Uno no tiene que simplemente ir a su presencia de forma orgullosa, pensando que tenemos ningún mérito o que merecemos su bendición. Y ese era el mensaje del Antiguo Testamento. Pero muchísimas personas entre los judíos cerraron sus oídos a ello. No querían recibir ese mensaje. Se decían: no, 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 nosotros somos lo suficientemente buenos como somos. Somos un pueblo especial. Y nosotros vamos a ganarnos el favor de Dios siendo muy precisos, siendo muy meticulosos al llevar a cabo las ceremonias. Y al hacer eso, obtendremos el favor de Dios sobre nosotros. Bueno, eso no hizo ningún cambio en sus vidas. Sus vidas no fueron cambiadas. De hecho, el clero, los líderes entre el clero, la mayor parte de las veces se portaban de una forma muy malvada, de generación en generación. Y entonces el apóstol Pablo dice: aquí ciertamente les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero es un celo erróneo. No es conforme al conocimiento, a la ciencia, no están escuchando a Dios. Dicen: bueno, nosotros tenemos nuestras propias ideas al respecto, somos lo suficientemente buenos así como somos.
Y después el apóstol Pablo explica estas cosas y verdaderamente este pasaje es muy claro. Así que simplemente quiero introducir esto, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se te das cuenta es que no entendían cuán santo es Dios. No entendían que Dios es puro, es perfecto. Y si uno piensa que puede ganarse el favor de Dios simplemente por la justicia de uno, pues más vale que seamos perfectos entonces. No hay que tener ni un solo pecado, ni una sola tendencia pecaminosa. No hay que tener ningún orgullo en nosotros. Nunca hay que haber dicho ninguna mentira. Nunca debemos haber sido deshonestos. Nunca debemos haber sido egoístas. No tiene que haber nada desagradable o pecaminoso en nosotros en absoluto. Más vale que seamos puros, perfectos por completo. Porque así es el carácter de Dios. Y entonces, porque ignorando la justicia de Dios, como los idólatras, quienes se inventaban historias al respecto de dioses míticos, historias al respecto de esos dioses que luchaban entre ellos y se mentían el uno al otro. Y los judíos no eran muy diferentes. En vez de leer la escritura del Antiguo Testamento, decía, "Ay, Dios no es perfecto. Entonces vamos a estar bien, nos va a aceptar. Él no es santo, o no es tan santo, es menos que santo. Pensaban que iban a estar bien, pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, imaginando, pensando orgullosamente que ellos podían ser lo suficientemente buenos para Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios. La parte final del versículo 3. Y eso significa dos cosas. Nunca se habían humillado ante Dios, porque Dios es justo. Necesitamos su misericordia. No podemos simplemente llegar ante su presencia y nada más. Y de alguna forma arrebatarle favores. Más bien necesitamos su misericordia, necesitamos su amor perdonador. Y después tampoco entendían que Dios iba a suplir una justicia para ellos. El Salvador vendría y Él sería Dios y también hombre. Y Él viviría una vida tan perfecta, siendo provocado de forma terrible, que Él podría ofrecérsela al Padre a nombre de nosotros, representándonos. Toma esto y bendíceles a ellos. Recibe y acepta mis perfecciones, decía Cristo, a nombre de este pueblo que yo represento, ese pueblo que cree en mí. Y Él también sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder pagar el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que creen en Él. Él es la justicia de Dios. Y Pablo dice, el clero judío, los líderes en especial, estaban tan ocupados pensando que tenían justicia propia, que no se humillaban ellos y no se sometían diciendo, necesito un Salvador y necesito su perdón y necesito su obra redentora, de modo que eso quite mi pecado. Después versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Él la ha cumplido a nombre de todos los que creen en Él, para justicia todo aquel que cree. Y ahora voy a ir al versículo 6. Estos son versículos que a veces confunden a algunas personas, pero el significado es bastante claro y llano. Pero la justicia que es por la fe, la justicia que te es dada, si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo, dice así, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Así nos está explicando Pablo que la justicia que obtenemos al creer en Cristo, no tenemos que obtenerla yendo a un camino muy largo y subir grandes montañas, subir al cielo, cruzando ríos peligrosos, esforzándonos día y noche para llegar a ese lugar. Todas estas son metáforas, en verdad. Uno no tiene que luchar y esforzarse y ganarse el favor de Dios. Es que no se puede. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Tienes que pedirlo. Eso es lo único que tienes que hacer.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Uno, por así decirlo, no tiene que descender a lo más profundo de la tierra. Esta es una forma de hablar de cosas muy profundas. Escudriña el conocimiento de los antiguos, estudia cosas difíciles espirituales a través de tus técnicas propias y encuentra así a Cristo. No es así de difícil. Así Pablo está razonando con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Y esto me lleva al versículo 8. ¿Más qué dice? Y esto es muy importante, muy importante, muy significativo. Otro encabezado aquí si tú quieres. Las palabras en tu boca. Mira lo que dice aquí. Más, ¿qué predica mi mensaje? Dice Pablo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es tan fácil como una oración, dice Pablo. Lo único que tienes que hacer, este es el punto número uno, para poder encontrar a Dios, es pedir. Es orar, es decirle que crees en Él, decirle a Cristo en oración que tú crees que Él sufrió y murió en la cruz del Calvario por un pecador como tú. Y podemos ser perdonados confiando en Él. Dile que confías en Él. Después, claro, tienes que arrepentirte de tu pecado. Señor, lamento tanto mi pecado, toda mi maldad y todo lo que he sido y todo lo que he hecho. Y me arrepiento de todo eso, sinceramente. Y después te tienes que rendir a Él y tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que decirlo, arrepiéntete de tu rebeldía. Es muy fácil, queridos amigos. No puedes ganarte el favor de Dios, no puedes merecer el favor de Dios, pero lo que sí puedes hacer es pedirlo. Eso es lo que dice aquí la palabra en tu boca. Es tan fácil como eso, pero eso no es totalmente suficiente porque después se explica. Hay otro aspecto y esto es importante. Versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. El versículo 9, que si confesares con tu boca, esa es la oración fácil que decimos de forma fácil, y crees en tu corazón. Entonces he hablado al respecto de la oración de la boca. Ahora, junto con eso, tenemos la oración del corazón. Y esto es importante, porque tal vez tú puedes hacer esa oración de la boca sin orar, sin hacer la oración del corazón. Y ambas tenemos que hacerlas. La oración en la boca está bien. Creo en Jesucristo. Señor, sálvame. Dame una nueva vida. Señor, creo en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, ahí donde tomaste el castigo de mi pecado. Señor, recíbeme. Eso es parte de todo, y eso es vital. Tenemos que entender, tenemos que hacer esa oración de la boca. Es la oración de la mente. Pero la pregunta es, ¿también está allí la oración del corazón? Y aquí les voy a explicar lo que significa la palabra en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, queridos amigos, es la sinceridad. Uno puede decir las cosas, pero ¿estás diciéndolo de forma sincera? Y eso es lo que quiero explicar en un momento. Debes verdaderamente ser sincero, de modo que puedas orar con la boca, pero también puedas orar con tu corazón. Es simple, pero sin el corazón no podemos ser escuchados por Dios. En otras palabras, no basemos esta oración arrepintiéndonos de nuestro pecado, creyendo en Cristo y en lo que Él ha hecho, entregando mi vida. No hago esa oración solamente por el momento, por lo pronto, porque es una emoción del momento, sino que verdaderamente soy sincero. Quiero ser sincero para ahora, para mañana, para la semana siguiente, el siguiente mes, el siguiente año. Esto es algo serio.
Esto no es solamente algo por el presente, sino que soy sincero y esto es así para siempre. Verdaderamente deseo entregar mi vida. Deseo estar bajo las alas de Dios y confiar en Él y ser su hijo. Esa es la diferencia entre decirlo y decirlo de forma sincera. Entonces, también aquí tenemos nuestros sentimientos allí participando. Aquí tenemos algo que verdaderamente anhelas, querido amigo. Hay que creer con el corazón. Eso siente las cosas. Y digo, me avergüenzo de mi pecado. Eso es lo que debemos decir. Me avergüenzo de lo que he hecho. Me avergüenzo de las mentiras que he dicho y las personas que he lastimado. Y estas cosas me conmueven cuando pienso al respecto de la cruz del Calvario y cuando pienso que Cristo, quien es Dios, a través de quien todas las cosas fueron hechas, haya dejado las cortes gloriosas del cielo y haya venido a este mundo y haya sufrido humillación, haya tomado sobre sí mismo una personalidad humana y se haya hecho humano y haya sufrido siendo humano por una criatura como yo. Cuán grande amabilidad, cuán grande amor. Nadie en este mundo jamás ha sido así de amable conmigo. Nadie haría tantas cosas por mí en este mundo como ello, en especial cuando me conocen muy bien. La amabilidad, el amor de Cristo es maravillosa. Debo venir a Él, no solo porque es fácil decirlo y porque medio entiendo las cosas, sino porque lo siento. Y entonces soy conmovido y me avergüenzo por mi pecado. Y entonces me maravillo debido al amor de Cristo y al precio que Él ha pagado por un pecador como yo. Si es que vengo, perdón, y Él tomó mi castigo eterno comprimido en unas cuantas horas y lo tomó por mí. Debo pedirle perdón, debo maravillarme, debo venir a Él. Veo que esto es importante, no hay nada más importante, me digo a mí mismo, ¿qué me pasará a mí si yo no le encuentro? ¿Qué me pasará si yo nunca soy perdonado? ¿Qué me pasará si soy condenado? Al final de la vida, cuando cruce ese último río, ¿en qué situación me encontraré? ¿Qué me pasará? ¿Qué tal si he vivido sin Él? Y entonces cada vez más avanzo en pecado e incredulidad y dureza de corazón. Y estas cosas las siento, por así decirlo. Y digo, debo ser salvo, debo ser convertido. Y esa vergüenza la tengo allí, la tengo presente en todo momento. Esa es la diferencia entre esa oración de la boca, tan importante como pueda ser, tan significativa como sea, tan noble como pueda ser, y la oración del corazón, que verdaderamente agrega gran sinceridad y todos nuestros sentimientos. Y esto es lo que este pasaje explica. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Esto es algo maravilloso, un mensaje maravilloso, el mensaje del Evangelio. Algunos de ustedes jóvenes que me escuchan, ustedes tienen grandes deudas muchas veces en estos países. Porque tienes tal vez tus préstamos universitarios y todo lo demás, todas esas deudas que crecen cada vez más, deudas, deudas, deudas por pagar. Pero supongamos que alguien te dice, yo lo voy a pagar todo, toda esa deuda universitaria que tienes en este país, lo voy a pagar yo. Yo no solamente voy a pagar toda esa gran cantidad de dinero, sino que te voy a dar cierto dinero para que rentes un lugar y puedas alimentarte, voy a pagarte tus libros de tu universidad y voy a hacer todo eso por ti. ¿Acaso no te sobrecogerías de emoción cuando en estos países se paga tanto dinero por estudiar? Pero sin embargo yo estoy hablando de algo mucho más grande que ello, mucho más grande. Es decir, Cristo ha dicho, yo voy a venir de la gloria y voy a venir a tu mundo y voy a sufrir y voy a morir por un pecador como tú. Si tan solo tú haces algo tan fácil y haces esta oración con la boca y lo sientes o lo tienes en el corazón con gran sinceridad. Esa es la diferencia, queridos amigos, eso es maravilloso. Te voy a dar una casa, un departamento, un piso, todo lo que necesites, dice esa persona. Eso solamente en el mundo de los sueños nunca va a pasar. Pero algo más grande que eso sí ha pasado. Te voy a dar el cielo, dijo Dios, y la eternidad, dijo Cristo.
y una vida de ayuda y de gozo y de paz y de un caminar conmigo. Ese es el mensaje de Cristo. Es sorprendente. Debería de estar conmoviendo tus entrañas. Necesito esto, tienes que decir, no puedo avanzar sin su amor, sin su perdón. La diferencia es muy grande entre la oración de la boca, lo cual es importante, y la oración del corazón. Conocí una vez un hombre, hace años, y tenía 50 y poquito, y parecía un hombre fuerte, con buena salud, y tuvo un gran ataque cardíaco, paro cardíaco, y me dijo que cuando sucedió, él no podía creer que fuera un paro cardíaco. Y yo creo que eso le ha pasado a muchísimas personas, de hecho. Y entonces sintió el dolor, y a medida que por el momento se quitaban un poco, dijo, tiene que ser un poco de indigestión. Y bueno, pasó el momento y se sintió mejor. Y después volvió el dolor y se preocupó otra vez aquí en el pecho. Y entonces cuando mermó un poquito el dolor, dijo, ya sé qué fue. Él vivía en el campo. Hace unos días estaba yo cortando troncos de madera. Y uno puede tener una fogata en el campo, pero no aquí en la ciudad. Y estaba yo cortando madera y no lo he hecho durante años. Es una actividad a la cual no estoy acostumbrado. Y eso es lo que pasa. Simplemente tiene que ser dolor muscular. He estado haciendo algo que no estoy acostumbrado a hacer. Así que tuvo paz, estuvo tranquilo. Y después, un poquito después, vino ese dolor, pero de a de veras. Y ahora estaba moviéndose el dolor avanzando a través del brazo. Y entonces se dio cuenta que no había escapatoria y rápido fue al teléfono y marcó 999 para decir que era una emergencia, sabía que estaba en problemas. Y bueno, es una ilustración extraña, pero eso muestra un poquito la diferencia de la oración de la boca y la oración del corazón. Y sí, es bueno, es correcto orar con la boca y decir, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, me arrepiento de mi pecado, doy mi vida a ti, pero asegúrate que verdaderamente lo crees y que es una oración del corazón también y que verdaderamente eres sincero y eso es algo que es para siempre y que verdaderamente lo deseas y verdaderamente confías en Cristo. Eso es el creer con el corazón. Queridos amigos, ¿qué puede hacer este mundo por nosotros? ¿Qué puede hacer este mundo por ti? Nada. Este mundo, esta sociedad en general, está en contra de Dios en general y se opone a Él. Pero piensa que está a cargo del mundo la sociedad y entonces también va a tratar de controlar tu vida. Te va a decir, apártate de Dios, vive por este mundo. Y sí, yo creo que esto ya se los dije antes, pero leí el respecto de una pareja y ellos se retiraron de forma temprana y soñaban con una casa en el sol. Iban a tener una casa en España. Iban a vender su casa y tener una casa de lujo en España. Y entonces llevarían allí a su familia a España para las vacaciones y fines de semana. ¿Y qué tiempo tan maravilloso iban a tener? Y bueno, el precio de su casa aquí en el Reino Unido les podía comprar una casa maravillosa con piscina y todo allá. Entonces vieron un anuncio y respondieron al anuncio. Y allí esa construcción, ese plan de construcción estaba en un lugar maravilloso, con maravillosas vistas al océano, etcétera. Y revisaron la literatura y por completo se les vendió la idea. Así que hicieron el depósito, comenzaron a planear su casa, interactuaron con los constructores, etcétera. Y después llegó el día en el que iban a tomar posesión de la casa. Lo vendieron todo aquí en el Reino Unido, pagaron todo el dinero, iban a ir a quedarse a un hotel a un lado mientras todo llegaba. Y el día que rentaron un coche y condujeron a su casa de los sueños en un lugar maravilloso con todo perfecto, pues solamente estaba como a medias ahí. Habían visto las fotografías de la casa completa, pero había máquinas demoledoras destruyendo la casa, lo que quedaba de la casa. Y claro que lo que descubrieron es que todo eso era un engaño. Sí hubo una casa ahí, y sí estaba allí, pero resultó que esa casa había sido vendida
a unas veintitantas personas, o más de hecho, a docenas de personas que cayeron en el anzuelo, y los constructores sí que construyeron una casa, pero el terreno no era de ellos, y entonces tuvieron que quitarles eso de las manos, y entonces su sueño terminó de forma terrible. Queridos amigos, si tú vives por este mundo, pues esa es una parábola de la vida. Este mundo no tiene las llaves de la eternidad. Nadie en este mundo, ningún primer ministro, ningún soberano de una nación, ningún emperador, ningún dictador, nadie en este mundo, ningún regente de ningún lugar, ningún jefe universitario, nadie tiene las llaves de la eternidad, solamente Dios. Y más vale que conozcamos a Dios. Más vale que hayamos tenido paz con Dios y que hayamos recibido su salvación y hayamos hecho esa oración de la boca, sí, mostrando que entendemos claramente el camino a la salvación, pero confiando en Cristo y en su muerte redentora, y que te hayas arrepentido de tus pecados, que te hayas rendido a Él, y mejor que hayamos hecho esa oración con la sinceridad del corazón, más vale que haya sido así, de modo que de verdad le conozcamos. Estos son maravillosos enunciados. Y voy a terminar ya. Voy a leer el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, nunca será decepcionado. El versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto nos recuerda de la promesa de Cristo mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37. El que viene a mí, de ninguna forma echaré fuera. Estas grandes promesas están cubiertas en joyas si tú quieres. Estas grandes promesas son tu garantía, tu tarjeta de entrada, de acceso a medida que vienes a Dios en oración y dices, oh Señor, tú has prometido esto. Tú prometiste que quien quiera que venga, judío o gentil, rico o pobre, oriental o occidental, joven o mayor, inteligentes o solamente con mente simple, no importa quién seamos, quien quiera que venga con esa oración de la boca y la oración del corazón, encontrará al Señor y será bendecido. Y bueno, mi amada esposa se pone un poco ansiosa cuando dio esta ilustración, pero yo no creo que llame ninguna atención a mi persona o me señale a mí de ninguna forma. Pero bueno, hace años fui invitado a ver a Su Majestad la Reina de Inglaterra en el Palacio de Buckingham. Yo no estaba solo para nada. Habían algunas personas, habíamos varias personas que estábamos ahí. Y fue una noche. Y íbamos a ser recibidos en un salón de estado. Y la mayor parte de las otras personas, para mi sorpresa, éramos un pequeño grupo, pero bueno, eran capitanes de industria, si tú quieres, eran cabezas de bancos y yo ni tenía que ver nada con industria ni con ningún banco, así que a mí me era un misterio que yo estuviera allí, pero bueno, estaba ahí y cada uno de nosotros tuvimos un tiempo con la iglesia, ella estaba relajada, se nos introdujo de forma formal, estuvo entre nosotros y habló con cada uno de nosotros. Queridos amigos, lo que me sorprendió, lo que me pareció sorprendente fue la entrada. Yo tenía mi tarjeta de invitación. No era solamente una tarjeta, muy hermosa en la impresión, firmada. Llegué allí a las puertas de fuera y con gran cortesía, a través del policía de la entrada, porque uno no puede entrar así nada más al Palacio de Buckingham. Y me dijo, pásate por favor, mi tarjeta que tiene en la mano. Gran cortesía, pasa. Y después uno atraviesa ese patio externo y llega a la entrada principal y ahí una vez más te revisa la policía y con gran cortesía se te introduce. Y una vez que uno está dentro, uno no está todavía dentro del edificio. Tal vez tú ya lo sabes, pero más allá de eso que parece un edificio sólido que solamente es una fachada, porque eso te lleva a otro patio dentro, uno grande, y caminas otra vez ahí y ahora sí llegas a la entrada del palacio. Y una vez más se te revisa la entrada y es como magia. Cada entrada es abierta instantáneamente, con gran amabilidad y cortesía uno te dejaban pasar ahí, lo dejaban pasar a uno.
y después a través de las salas y esas escaleras maravillosas hasta las partes de arriba, salones de estado, y el poder de esa tarjeta me impresionó. Y muchos de nosotros nunca seríamos admitidos a un lugar así. Pero esa era una garantía de esa invitación de que se te dejaría pasar. Y aquí está tu garantía, querido amigo. Quien quiera que cree en Él no será avergonzado, porque quien quiera que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo clamaré a Él? Dice, si confiesas con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón. Así que es simple, es una oración. Señor, confío en ti. Y la cruz del Calvario también. Señor, me arrepiento de... Señor, me arrepiento de toda mi pecaminosidad terrible y baja y sucia. Señor, entrego mi vida a ti. Y después tenemos que ser sinceros también. Todo nuestro corazón tiene que estar en ello por ahora y para siempre. Y seremos cambiados y seremos recibidos y seremos del Señor. Y por fin estarás camino a la gloria eterna. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor. Te damos gracias por el camino a la salvación, el mensaje de la redención. Oh Señor, míranos y aviva nuestra confianza y llévanos a ti con una oración humilde y una súplica. Y salva almas, Señor, bendícenos, te pedimos, y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor de Él. Amén.